Hola, soy Sabrina Murillo y esto es Así lo vivo yo. Bienvenidos a este episodio que es traído a ustedes gracias a Banco General, tus buenos vecinos. El día de hoy me encuentro con Piki, su dieta Piki. Gracias por venir. Qué emoción tenerte aquí. Yo digo, ¿por qué Piki? Bueno, porque me encanta su forma de ser, porque es una amiga, la quiero mucho y la he escuchado hablar de ciertos temas que quiero traer a mi podcast, porque al final Así lo vivo yo se trata de eso, de que si hay alguien allá afuera que está viviendo una situación que quizás nosotros hemos experimentado similar, parecida, pues es darle las herramientas a ese público, ¿no? Piki. Me parece genial y muchísimas gracias a ti por abrirme las puertas de tu podcast. Me parece maravilloso todo, Sí, así que sí. qué emoción. Quiero que sepas que la admiración es mutua. Bella, bella. Pero tú dices, y esto, bueno, lo traigo aquí porque tú me dices, yo te admiro a ti, pero a tu mamá la admiro. Sí. No, yo te voy a decir que las perspectivas de vida cambian según las etapas que uno va viviendo. Claro. Y desde que yo soy mamá, todo lo veo como que la fuerza que hay atrás de las personas, la fuerza invisible que hay atrás de las personas, y por lo general son los padres. En tu Exacto. caso, o sea, para mí tu mamá es, o sea, una rockstar, y tengo con ella una historia que me erizo solamente de saber cómo Dios enhebró nuestros caminos para que coincidiéramos, porque fue alguien que siempre mantuve en mente. Wow. Y cuando leí su libro fue también espectacular. Ay, qué Así bello. que eres grandiosa, pero sin duda alguna eres el reflejo también de tu madre. La Sí. madre, que con eso creo que además podemos darle una buena introducción a este tema del que estamos hablando antes de quizás el ser madres en estos momentos de unos chicos adolescentes que están Sí. sobreexpuestos a información en redes sociales, en internet, etcétera, y eso lleva a otras consecuencias como por ejemplo el ciberacoso, Sí. o por ejemplo tú estás súper presente en redes, yo estoy súper presente en redes, estamos expuestas Sí. a otro mundo allá Sí. afuera que no conocemos, y tú tienes una experiencia con esto, entonces podemos hablar un poco. Por supuesto, no, sí, la verdad que todos estamos expuestos, no importa qué tan grande sea tu plataforma. A mi manera de ver las cosas es que todos estamos expuestos. Siempre he dicho que las redes sociales son herramientas maravillosas que permiten a personas como nosotras conectarse y hacer clic, pero también es la máscara para el hipócrita, el escudo para el cobarde y la voz para el que no tiene nada que aportar. Wow. Entonces, a veces le damos a los niños que no tienen la madurez, esta herramienta que son pistolas, Poderosas. son asesinas, son poderosas. Entonces, taratar, porque tampoco los podemos dejar a un lado y no dársela, porque no pueden quedar rezagados, porque esto es lo que les toca vivir. Pero así como uno tiene el celular que cada 3 semanas o cada 3 meses hay que hacerle con un update para actualizarlo, Sí. nosotros como padres y con las herramientas a las que ellos se van a afrontar, nos tenemos también que actualizar, y eso es un trabajo. Claro, y lo hablábamos un poco ahora porque también, como lo que comentaba del tema de el estar expuestos y el Sí. dejar que tu hijo, ¿cómo no cruzas la línea de ser un padre overprotective, sobreprotector, pero Sí. también como que... Darte la libertad, sí. Sí. Es una línea francamente muy delgada, y yo creo que aquí va todo lo que es la comunicación. Cada uno tiene que saber lo que tiene en casa, porque no todas las herramientas le funcionan a todo el mundo, porque no todas las personalidades son iguales. En mi caso, creo que mi hija, yo me enfoqué mucho en lo que era mi detox emocional, que era entre libras, escribir, hacer todo, porque esto empezó como una terapia para mí. Entonces, expuse lo que tenía. María Camila era una niña apenas, Sí. que creo que tenía como 6 años cuando yo empecé, creo que hasta menos, tenía cuando yo empecé a escribir en las redes, y después en la televisión, y después todo, y sí la expuse para tratar de ser orgánica y genuina, y no me había caído el cuara de lo que estaba pasando. Ya. Porque uno piensa, si yo no lo haría, porque, o sea, no creo que lo va a hacer otra persona, y eso es un arma de doble filo. Entonces, cuando ya pasa, ¿qué vas a hacer?
Ok, y cuando empecé con Entre Libras, básicamente no es con el libro, o sea, tú empiezas con redes sociales. Sí. ¿Qué plataforma en aquel momento? En Facebook e Instagram, Entre Libras, porque cuando empecé a ir a un... Yo estuve en María Camila y después de dar a luz yo llegué a estar obesa mórbida. Ok. Entonces, y recuerdo que sufría de asma y sufría un montón de cosas y estas cuestiones me llevaron al hospital. Estando en el hospital, llegó mi neumólogo y me dice que tú no tienes asma, tú lo que tienes es depresión. Yo que no puede ser que tenga depresión. Si yo soy muy feliz. Entonces, y literal era así. feliz, no sentía la depresión. Lo que yo creía felicidad no era felicidad. Sí. Lo que pasa es que uno no puede extrañar lo que uno no conoce. Wow. Entonces, yo que no, yo estoy bien y todo, y empezamos a tocar temas neurálgicos y sensitivos para mí, que nunca había sido abordados realmente como era. ¿Y lo tocaste con un psicólogo? Con un psicólogo con y con mi esposo. Okay. Entonces, estando en el hospital, ahí me dejaron 2 días y mi esposo estaba ahí. Me acuerdo que mi cama daba a mi casa, a mi apartamento, y dije, lo tengo todo. Tengo un buen esposo, tengo una hija saludable, estoy bien, con todo lo que yo quiero lo tengo, porque no soy feliz. Entonces, cuando hice un análisis bien con él, era realmente por el temor que me daba ser mamá. Yo pienso que yo no me pude cuidar a mí, ¿cómo voy a cuidar a un alma? Y empiezo a hablar con él y le cuento que yo había vivido un episodio, una parte de mi vida había sido víctima de lo que era el abuso sexual infantil. Y justo, mira cómo es la mente, de que justo fue cuando mi hija tenía la edad en la que a mí me empezaron a pasar cosas. Y fue subconsciente. Totalmente, claro. la mente es una manera... Tu turning point fue en ese momento. Sí, fue justo cuando ella llegó a tener la edad y o sea, para mí fue como sin darme cuenta. Wow. Entonces, con su ayuda, un apoyo emocional, soy muy creyente, por eso admiro mucho a tu mamá también, de el entorno, el apoyo en el entorno. 100%. Entonces, a mí, mi entorno se volvió espectacular. Tuve unas tías divinas que me apoyaron un montón, mi suegra, punto y aparte. Empecé a ir mi esposo también. Yo digo, él tiene la paciencia de Job. Ay, qué bello. Entonces, cuando voy al psicólogo empezamos a hablar y él me dice, ¿qué te gusta hacer? Y yo le dije, a mí me gusta escribir. Y él me dice, bueno, entonces empieza a escribir los episodios que más te cuestan y empieza a hacer las paces con estos episodios. Y yo empiezo a escribir mis anécdotas como si fuera un cuento y algunos los cerraba como me hubiera gustado que fuera, para poder hacer las paces con esas cosas. Y así sale Entre Libras. Y entonces yo hablaba mucho de mí. Y igual ser una mujer gorda, sobrepeso, entonces en vez de estar entre líneas le pusimos Entre Libras. Buenísimo. Lo pusimos porque fue Mónica Guzmán, su dieta, que es mi prima hermana, que me leía y me dice, tú, o sea, en vez de estar entre líneas, tú eres Entre Libras. Y ella me bautizó así. Buenísimo. Y así fue que empezó. Eran mis historias de los páramos que pasaba por mi sobrepeso, que no era más que una realidad, porque producto de todo lo que estaba pasando, porque yo todo lo enfocaba en mi ansiedad, lo enfocaba a través de la comida desde toda la vida. Ok. Así que una cosa llevó a la otra y bueno. Y quizás por los traumas de infancia. Sí, es que era eso. Empecé a hacerme como que adicta al azúcar y al dulce y todo era a través de la comida. Entonces hay un trastorno que es como comida, uno come compulsivamente. Ajá. Entonces eso era lo que pasaba. Estoy triste, como, todo no sé qué, como no tengo hambre, pero como. Y de repente, que si no hay un vacío que uno siente que es espantoso. Sí. Entonces, lo he tratado de mejorar, he hecho de todo, pero siempre nada más me enfocaba en la parte física y no en la parte emocional. Y entonces, para que tú veas que todo va hilado de una u otra manera. Y así fue que empezó Entre Libras. Y para mi sorpresa, había un montón de personas que se sentían identificadas, hasta flacos, con historias. Y bueno, no precisamente porque hayan pasado lo mío, porque eso no era algo que yo exponía. Yo simplemente hablaba de, oye, que fui aquí y mi primer cardio fue buscando ropa para hacer ejercicio. Y no hay de mi edad, o sea, de mi talla. Entonces eran este tipo de cosas. Y al hacer Entre Libras, eso me llevó a columnas en diferentes revistas, a la televisión y todo, y empecé a hablar también de mi vida actual. Entonces eso ya involucraba a mi esposo, a mi hija, de mi día a día, pues. Y soy fiel creyente que uno tiene que ser recíproco,
con las cosas que uno les da, con las oportunidades que la vida te ofrece. Claro, como seguir esa línea. Sí, y en ese momento recuerdo que hubo un movimiento de no más violadores libres, donde estaba Franklin Robinson, Ingrid Icaza, Gaby Ñazo, habíamos un montón de personas que estábamos en la palestra pública para hacer unos cambios en las leyes, porque había cada vez más exponían este tema que es una realidad. Ya. Que la gente todavía tiene un tabú con hablar. No se habla. Y es una realidad, desgraciadamente, más común de lo que pensamos. Entonces... ¿Y eso en qué año fue? Perdón, cuando hicieron esa campaña. Ay, oye, eso fue antes de pandemia. Si te digo ahorita mismo el año, bueno, pero te voy poco. Sí, eso no tiene ni 8 años. Ya. Entonces empezamos con esta campaña y todo. Y yo recibo un mensaje un día. Voy a ser brutalmente honesta, pero esto fue como lo que yo recibí. No, dale. Para eso es esta Nunca plataforma. sabrás lo rico y delicioso que es violar a un niño, no sé qué. Tú pronto tu hija sabrá lo que significa que vivan los violadores libres. Pronto tu hija lo vivirán y no sé qué. Imagínate, a mí. Y yo quedé en shock. Y esto tenía anexo una foto de un miembro masculino. Llegando al final en la cara de mi hija. O sea, fue una cosa horrible. Ay, no. Y entonces, ¿tú qué sentiste? Horror, porque me tocaste el punto, sí, el punto neurálgico de mi existencia. Yo dije, pero ¿yo qué te he hecho? Y entonces, eso, yo bloqueaba y seguía con otra cuenta. Y yo bloqueaba y seguía con otra cuenta. Y era una cosa loca. Y ya me estás diciendo que era esto. Y pero no era solo a ti. O sea, después me entero que no era a mí. Ya. Cuando yo hago la denuncia pública, me entero que no era solamente a mí. Porque hay muchas personas que me dicen pero porque a ti te pasan estas cosas. Y que es que no fue a mí, fue un montón. Ya. El problema es de que nadie lo expone y le das permiso a que las personas sigan ahí sin Dios y sin ley, como si fueran el dueño del mundo y no saben qué tanto puedes perturbar o la carga emocional que trae la otra persona. Y tú en ese momento, ¿cómo decides? Porque, a ver, yo me pongo en tu posición y te admiro, porque eso también hay que llevar como una fortaleza emocional, como de mantenerse firme en el yo voy a continuar luchando por esta campaña, o más bien me escondo y no expongo más, y me escondo y escondo a mi hija, ¿sabes? Como que el no me expongo más. Fueron muchísimos meses que empezaron. Hubo una que para mí fue el detonante, que uno de los mensajes era de que hoy fui al mall y me menciona 3 lugares. Yo había ido al mall y yo había ido a esos 3 lugares. Ay, no. Entonces ya yo pensaba y hablaba súper bien y escribía súper bien en inglés y en español. Entonces yo decía, o sea, lo tengo aquí. Es una persona cercana. Culta. Y me despertó, como te digo, sentimientos que yo no sabía que yo tenía. Y hablé con mi esposo y yo recuerdo que mi esposo, que nunca me juzga, y si lo hace en silencio, cosa que es importante. Me dijo, ¿qué necesidad tienes de exponernos? Claro. Porque estás involucrando a mi hija. Entonces, y decía que una familia lista para guiso al estilo Vernon Ramos. Y era la foto de mi familia, y en la parte de abajo él había hecho un collage y lo había personalizado con fotos de nosotros, pero de personas picadas. O sea, horrible. Ay, no. Multiplica esto por un montón de veces y un montón de meses. ¿Y diferentes personas o esta misma persona? Con diferentes cuentas, pero era la misma. Yo pensaba que eran diferentes personas. Entonces, cuando yo le enseño esto a mi esposo, él dice, ¿qué necesidad tienes de exponerlo? Claro. Entonces, yo me siento como un pupú. Porque digo, es que yo no puedo creer que que quiero proteger a los míos, sea la que los haya expuesto. Claro. Eso creo que es una de las sensaciones más horribles que una madre puede tener. Como culpa. Como horrible. Entonces, ahí me di cuenta de que yo tenía la oportunidad. ¿Por qué me hería tanto? Claro, por mi historia. Sí. Entonces, yo podía tener la oportunidad de, siempre lo he dicho, de ponerle punto final a un capítulo de mi vida donde había siempre quedado en punto suspensivo. Sí. Entonces, dije, ¿sabes una cosa? Yo quiero saber, si a mí me pasa, cuántas otras personas habrá. Yo quiero saber dónde está el fallo del sistema para dar. Yo voy a denunciar. Toqué algunas puertas y muchas personas me dijeron, ese es el precio del Chollywood. No pasa nada, nunca vas a dar con esa persona. Y las personas que pensé que me iban a apoyar fueron las que primero se me voltearon. Sí. Y entonces, pero también hubo otras que me dijeron, conéctate con esto, ponte con esto. Bueno, Álvaro Alvarado fue una de las personas que me abrió las puertas. Bella. Y gracias a él realmente fue
que se me abrieron otras puertas, porque tuve esa batería de apoyo muy significativa atrás, porque yo sí estaba afectada. Entonces, esto fue el Ministerio Público, fue todo, y empezaron, creo que fueron como 2 años y pico, de ir todos los miércoles o todos los jueves para ver cómo iba mi caso. Y cuando hice la denuncia, en ese momento el diputado era Iván Picota, y él fue conmigo a poner la denuncia. Entonces, porque ese tipo de denuncias no la podías hacer en diferentes lugares. Y ahí me di cuenta que no existía bien la ley de delito cibernético. Entonces, ¿qué era ¿cómo lo que llegaba? estaba pasando a ti? Exacto. Entonces, ¿cómo traspolar eso y a dónde quedaba? En delito sexual infantil. ¡Qué loco! Si estamos en la era cibernética. Sí. Ahora se acaba de hacer hace 2 semanas, hace 1 semana y media, una ley muy reciente. donde entra todo este tipo de cosas. Pero yo dije que, o sea, esto es una locura, esta es la oportunidad. Cuento largo, cuento corto, para mí... esta persona, uno de los mensajes, los últimos fue: hola, soy yo el que te ha acosado y el que te ha mandado mensajes por todo este tiempo. Sí. Solo quiero que sepas esto. Y volví, o sea, él me reconoce que era acosando. Él, que no era nada más él. Cuando yo expongo esto, sale, para mi sorpresa, un montón de personas diciendo, es que a mí me pasó lo mismo. Y lo mismo que él hacía conmigo, el mismo collage, era con otras personas. Entonces... Wow. Yo dije, pero ¿por qué no lo acusas? Sí, se quedan callados. Y no lo querían. Decían, no, porque no va a pasar nada. Es la falta de interés, es normalizar lo anormal, es la falta de empatía. Yo dije, yo lo voy a hacer, pero necesito... Tuviste la valentía que mucha gente... las ganas. No sé si valentía o la terquedad de decir, yo lo quiero hacer. Sí, tu personalidad es así también, es bien determinada. Yo todavía estoy sorprendida por cómo esto terminó, porque yo no le daba un cuara de esperanza y estaba súper desanimada. Y el cómo encontrarlo a él, si estás escondido detrás de un username, detrás de una pantalla, ¿cómo lo encontrar? Bueno, termina de echar cuenta. Sí, y de varias pantallas, imagínate, sí. Y es súper tecnológico. Recuerdo que la persona, o sea, habían por lo menos, yo conocí a 4 mujeres que le pasaba con sus hijos y ninguna hizo nada. Le dije, yo pongo la denuncia, pero tuve que ampliar mi denuncia, porque así, y yo me encargo de llevar esto hasta donde yo pueda llevar. Claro. Ninguna fue. El único que fue a ampliar mi denuncia fue Diego de Ovaldía. ¿Verdad? El hombre, y no le había pasado, sino que le había pasado a una exnovia de él. Que dice, a mí me pasó algo muy similar a lo que está pasando ella, y estábamos viendo el Instagram y no sé qué, que hay similitudes, con eso fue una cosa horrible, pero yo dije, no le pasó a su familiar, le pasó a una exnovia, es hombre, pero él está siendo empático. Qué bien. O sea, pero bien. Ninguna mujer lo fue. Ninguna de las mujeres fue que ella era madre. Y que eran madres y que les había pasado en carne propia. Bueno, para mí fue, wow. Qué belleza. Pero hay que reconocerlo. Ese man lo hizo. Te ayudó. Y fue una lección grandísima para mí, porque a veces a todas las mujeres a las que les cae esta historia, ¿no? Sí. Se sienten afectadas. Pero a veces te das cuenta que la empatía no necesariamente viene de tu género. No. Y o sea, para mí eso fue una lección de vida. Claro. Y bueno, ahí seguimos y pasaron un montón de cosas. Tuve que ir a juicios sin esta persona para validar lo que estábamos haciendo. Yeah. El sistema funciona, pero es súper lento. Sí. Cuento largo, cuento corto. Cuando dieron con la persona, que lo vi, que ¿y cómo era dieron para con la persona? Después de pasar por todos estos juicios, para validar todas las cosas, tuvieron que haber estacionaria. El Ministerio Público trabaja con las uñas. Sí. Yo llegaba al lugar y yo veía a la pobre fiscal que tenía en su oficina un montón de papeles, y por número, o sea, hecho con cartulina, ella llevaba las cuestiones a punta de cartulina. Sí. Entonces, habían casos que eran realmente mucho más horrorosos que el mío. Y le daba todo este trabajo. Y todo este trabajo, pero entonces yo decía, no tenemos los recursos para hacer esto. Y tenemos este caso espantoso que viene atrás del suyo. Entonces, si ya no la está molestando, ¿cómo le damos la prioridad? Sí, yo le dije, no, yo quiero el mío que vaya, porque ¿por qué yo tengo que esperar? O sea, me duele mucho, pero ¿por qué tienes, con tantos recursos que hay, para que veas que mal manejan los recursos aquí las personas que tienen que hacer? Y por eso me da rabia cuando recortan el presupuesto del Ministerio Público. Sí. Dije, ¿por qué tienes que priorizar? ¿Por qué la de ella es peor que la mía? Si todas somos panameñas, yo pago impuestos. Yo quiero ver mis vainas. Claro, Entonces,
ahí nos daba, o sea, se daba todo. Y bueno, se logró, se tomó su tiempo, se logró. Porque la persona sabía perfectamente cuándo conectarse y dónde conectarse en los lugares públicos para usar el internet público. O sea que son mentes maestras al final estas personas que están detrás de este... Para que no lo localicen. Y yo quiero que antes que nos cuentes cómo lo encontraron o qué pasó después, quisiera hacer aquí una pequeña mención a nuestros presentadores Banco General con este pequeño mensaje de ellos. Y volvemos. Hay historias que pocos conocen. Historias de gente increíble haciendo cosas por más gente increíble. De niños que, de adversidades, ven oportunidades. Historias del poder de la educación y la superación. Y detrás de cada una existen fundaciones que extienden la mano del bien. Y cuando las manos son más, el bien es más. Buenas historias que son también lo mejor de nuestra historia. Fundación Sus Buenos Vecinos de Banco General. Y regresamos en este episodio tan interesante, Piki, para que nos termines de contar entonces cómo siguió este caso, cómo lo encontraron, cómo te afectó, cómo pudiste ayudar, hoy en día se puede ayudar a más mujeres o más personas que están viviendo esto. Es lamentable, pero sí, hay muchísimas personas que son y siempre estamos diciendo, no queremos exponer a nuestros hijos, pero también tenemos que pensar en que si tu hijo es el que expone a las otras personas, wow. Nadie quiere ser el papá del que hace mal, wow. Pero también sucede. Entonces todos quieren ser como que somos víctimas, no, también puede ser victimario. Wow. Ojo con esa vuelta. Entonces, recuerdo que yo fui a varios juicios y hubo uno que después de validar todas las pruebas para que no se cayera, hubo uno que habían hecho estacionarias y iban a hacer allanamientos a lugares. Sí. Entonces, porque ya se tenía el IP. Sí, todo como se el IP puede address. rastrear. Ahí se habló con Facebook, ahí se habló para validar lo que estaba teniendo Instagram. Todo. Ya. Todo. El que piense que puede borrar en 2 días un cuestión y que va a ser irrastreable y se va a meter a este web que no lo va a rastrear nada. Panamá cuenta con la tecnología para rastrear absolutamente todo. Nada más que da pereza o es cansón, ¿Y cuánto es tiempo, recursos. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto años. Tiempo fue este proceso? Fueron como 2 años y pico, 3 años. Te creo, porque yo también estoy en un proceso largo. Y es larguísimo. Es largo. El debido proceso es debidamente lento, pero es efectivo. Sí, se espera. Existe sí y se puede. Qué bien. Hay que tener fe también en ese proceso. Cuando yo veo los abogados que tienen el Ministerio Público, esa gente trabaja con las uñas y me quito el sombrero, o sea, y lo viví en 4K. Entonces, que validan es que van a hacer allanamientos a ciertas casas que ya tenían el IP y todo, porque todo un proceso. Yo dije, ¿cuándo va a ser el allanamiento? Y me decían, no me podían decir, ni a dónde iba a ser. Claro, tú no podías ir. Acto seguido, esa madrugada se allanó los 2 lugares. Quitaron un montón de aparatos tecnológicos. Ajá. Y esto es una lección de vida. ¿Qué pasa? Para que sepas, después que hacen el allanamiento, esta persona llega al ministerio con un abogado para reconocer que él era el que estaba escribiendo. Wow. Mira, la persona se llama David Philip Taylor. Ya está condenado, así que ya puedo decir el nombre. Okay. Entonces, llega este man de 30 y pico de años a decir que bueno, que fue una simple broma. Yo una simple broma que estaba jugando con mi estabilidad emocional y con la de un montón de personas más. Porque no era solo tú, le escribía a más gente. Exacto. Okay. ¿Y por qué si me viste llorando en cadena nacional diciendo que me estaban acosando? No dijiste que, oye, no fue para tanto, era una simple broma, sino que seguiste. Entonces ahí tú te das cuenta de que se creen que son intocables. Ya. Y que bueno, que era una simple broma y entregó su celular. Claro, y él no esperaba que alguien tan determinado, terco, estuviera atrás buscándolo. Que alguien terco estuviera atrás. Porque decía, aquí alguien se tiene que cansar. Y yo no me voy a cansar. Y tú por el momento no. Estuve al borde de cansarme. Sí, al borde. Pero no fue. Imagínate que el man llega a la casa de esta pobre señora, que es una tía, que tiene, o sea, que ella estaba jubilada. Tiene sobre 200 años. Ajá. Una educadora. Entonces, él llega a la casa de su tía, pide su internet para conectarse al Wi-Fi y utilizar el Wi-Fi de la tía para entonces mandar sus cosas. O sea, cuando ustedes le llegan a su casa y le piden la clave del Wi-Fi, no la den, porque no sabes a quién se la estás dando. No, tienes que tener cuidado porque lo que van a rastrear va a ser tu IP. Exacto. Y entonces decían, pero es que
ese wifi, ese internet está a nombre de esta señora que tiene 75 años, o sea, de verdad... No cuadraba. No cuadraba, o me decían, yo que ella tiene que tener un hijo, un hermano, alguien tiene que tener. Efectivamente. Nunca pensé que iba a ser sobrino. Pero es que ella tiene que tener a alguien que está ahí, pero la ley le va a caer a ella. Wow. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta en lo que estaban metiéndose, porque los allanaron en la madrugada, la casa de ella y del hijo. No el sobrino. No, le llegaron a la casa de ella y del hijo y se reunieron toda la familia porque ¿qué es lo que es? El pelado sale y habla. Dice, soy yo. Dice que no, lo que pasa fue una broma, no sé qué. Yo no sé ellos adentro cómo fueron, pero el pelado salió hablando. ¿Y sale hablando como en televisión? No. ¿Te Salió entre la familia hablando de que haciéndose responsable. Yo no sé los problemas internos de ellos, claro, pero él se tuvo que acercar con un abogado para que no hacerse les cayera, responsable. Claro, para que no le cayera a la tía y a la tía la iba a poner a subir y bajar escaleras con dolor en mi alma, pero bueno, así mismo tenía yo dolor y nadie se compadeció de mí. Gracias. Entonces, suena un poquito como rabiosa, pero era mi estabilidad emocional, por ende la de mi familia, mi esposo y mi hija. Y la de tantas otras personas que pudieron ser afectadas. No tienes idea la cantidad de personas que me escriben. Ya. Con este tipo de problemas. Claro. Entonces, resulta que cuando me llamaron, Sabrina, para decirme que habían encontrado a la persona, yo no paré de llorar. Claro. Yo no paré de llorar, porque yo dije, yo no daba un real por esto, yo no paraba de llorar y de agradecer. Y dije, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora hay que esperar a imputar cargos. Creo que fue 7 de diciembre del 19 que le imputaron cargos. Ok. Me da risa porque fue, creo que ya para la bajada que estaban cerrando todo y era la última imputación. Ay, pero qué bien. Llegamos y yo veo a este muchacho, por lo general cuando tú estás en medios y eso, la gente se te acerca, dice, ay, una foto contigo, no sé qué, y tú te tomas la foto con cualquier persona. Sí. Yo iba a decir cualquier pendejo, porque me acordé al man. Entonces, yo me quedo mirando al man y tenía una cara de bueno. Él, David, sí, tenía cara de bueno, él todo así como bobón. Y entonces yo dije, este man se me pudo haber acercado por ahí. Y yo hasta en la mano y me quedo tomando este café con el man. Porque tú no sabes, claro. Porque uno nunca sabe. Idea, Pero tenía cara de bueno. Yo tenía cara de canalla. Yo dije, yo no puedo creer que este sea la persona. Wow. Cuando entramos, atrás de él venía esta pobre señora, su mamá. Con una cara de demacrada. O sea, ¿qué necesidad tienes de estar dándole a tu mamá estos dolores de cabeza? ¿Y qué hacía la mamá ahí? O sea, apoyando a su hijo, porque a nadie le gusta ser la mamá del malo. ¿Qué era lo que yo decías pienso antes? De que un buen rejazo con ortiga a tiempo hubiera ahorrado a esta señora muchas lágrimas después, pero cada gente con su cosa. Sí, ya pasó. Entonces, pero el pelado estaba ahí, dije que estaba enfermo, que el azúcar la tenía, no sé qué. Pero el pelado está malcriado. Él trabajaba en el área, recuerdo cuando él hablaba de frutas y verduras de un supermercado de la localidad, de una cadena de supermercados, y que bueno, que lo único que estaba haciendo era una broma, y que yo nomás lo escuchaba, me daba una gana de pararme y pegarle. Entonces, además joven. Entonces dice que no, que fue una simple broma, que que si él quería hacer daño, él se podía conectar a tal red, y empieza a decir las cosas. Dios. O sea, ya la mente, él sabe la mente maestra detrás de esto y dónde pegarse para hacer daño. Él sabe, él maneja cosas que uno no maneja. Sí. Entonces, y que bueno, que él ve a los niños en el supermercado y él los deja llegar. O sea, nadie hace una broma diciendo que te va a violar a un niño. Nadie se toma el tiempo de agarrar anal y vaginalmente, porque fueron sus palabras. Te voy a violar anal y vaginalmente a ti y a tu hija. Te voy a picar, te voy a hacer en un guiso y lo que no me quiera comer enfrente de tu esposo voy a arrojar tus restos. Esas fueron sus palabras. Pero ahora lo digo porque tengo cara del tipo y está preso. Pero tú te imaginas que una persona recibe. Lo que uno siente. O sea, mi hija yo la saqué del país. Y él es uno. Pero ¿cuántas personas no harán eso? Exacto. Yo entré, a mí me salía herpes aquí, se me caía el cabello. Mi hija la saqué del país porque te lo juro que yo pensaba que la persona estaba aquí. ¿De verdad la sacaste un tiempo? Sí, yo llamé a mi suegra y dijo, está pasando esto y voy a empezar a hacer esto y yo realmente estoy mal. ¿Estás asustada? Estoy asustadísima. Claro. Vinieron a buscar a María Camila, la sacamos del país, la escuela estaba anuente y empezamos pues. Entonces, recuerdo cuando le imputaron los cargos, el tipo habló, explayó su personalidad. Sí. Tanto
que lo dejaron preso. Ahí, Sí, en el juicio. lo dejaron detenido. Porque Entonces, se dieron cuenta man- que está loquillo. tú sabes que nos hicieron una evaluación psiquiátrica a los dos. Ajá, Esto yo no se lo claro. recomiendo a nadie, porque la evaluación psiquiátrica, cuando son este tipo de temas, ahí te revuelven hasta lo que tú no quieres, que tú no sabes. Como que te tocan los puntos. Todos los puntos ya. para ver qué es tan estable o qué tan mentirosa tú puedes ser. Sí. O todo. Fue una cosa horrible. Yo Ok. salí de ahí devastada. Y encima cuando salí, como no hay lugar para donde estacionarse, me habían puesto una boleta. Cónchale. ¿De verdad? Sí, horrible. Entonces fue una cosa que si estaba triste, me puse más triste todavía y encima quedé pagando. Ya basta. Recuerdo que el IQ de él salió elevadísimo. De verdad, claro, porque son personas inteligentes nada más que Brillante. lo utilizan para el mal. sin problema. Sí, salió brillante. Y, Impresionante. o sea, yo salí normal. El man salió y dije, un genio. Claro. Entonces, resulta que yo fui, el man quedó ahí, gritaba. Él Ajá. gritaba y luego te voy a sacar, no sé qué, al policía y de todo, cosas horribles. Frente a todo el mundo. Sí, para eso se quedó. Entonces, después lo que sigue es una semana después, tuvimos que ir con 3 magistrados Sí. para exponer el caso. Claro. Y volvimos a hablar, cada uno a exponer sus cuestiones. A mí me dieron para aquí y para llevar. O sea, prácticamente como que de la parte de la defensa, de que yo era la loca, Sí. de que todo, o sea, que desestimaran esto, de que para qué yo tenía internet, que las personas que estábamos en internet estábamos expuestas a eso. Claro, o sea, era culpa tuya porque tú eras la que tenías el perfil. exacto, Sí. para que yo sacaba eso. O sea, sí, de verdad. Te ponen a ti la Y tú carga. sabes que lo peor que me lo creí. Que uno se siente culpable. Me sentí, sí, chiquitita. ¿Será que soy yo? Me sentí un taque escéptico. O sea, así me sentí. Fue horrible. Salí espantosa. Entonces, pero nuevamente el señor hizo un par de cosas raras. Se dieron cuenta que el tipo. Está cucú. No sé si está cucú, porque no sé si está cucú, pero lo que le hace falta es un escarmiento a él y a la sociedad para que lo vean. Porque la sociedad que normaliza esto también necesita ser escarmentada. Porque todo está bien hasta que te tocan los tuyos. ¿Y entonces qué podemos hacer? O sea, ¿qué puedo hacer Yo creo que hay que hacer conciencia y hay que hablar y hay que decir, hay gente mucha que dice que pero estás victimizando a las niñas. Yo no estoy victimizando a mi hija. Porque decía, Cero. estás exponiendo a tu hija, no la victimices, no la estoy victimizando, ni quiero victimizarme. Yo quiero ver es esto. ¿Dónde está esto? Entonces, pero a veces la contraparte te dice mucho que si lo haces, victimizas al menor y te tocan por esa parte y entonces te obligan a quedarte callada. Es la manera psicológica que trabajan los expertos para que no se haga a veces lo que se Justicia. tiene que hacer y justicia, me parece a mí. Este es mi concepto de las cosas. Y hoy en día existe algún tipo de ley o... Acaba de hacerse una ley que necesita ser un poco más ampliada. ¿Sí? Sí. Ay, conchale, se me acaba de ir el nombre. Que fue propuesta, creo que por el magistrado Caraballo, Sí. y fue puesta en ley por la diputada, se me fue el nombre, pero te lo bueno, dicto. ajá. Sí, pero por una diputada de Vamos que fue espectacular Sí. en cuestiones de horas. Ay, la doctora, creo que es de Santiago, la muchacha, buenísima. Ajá. Entonces, bueno, ahí está, en pandemia volvimos a juicio, que ya era la última vez de audiencia, Ajá. porque si no, yo lo que estaba pidiendo para él eran 20 y pico de años de Claro. cárcel, que era la pena máxima, Ok. pero ya no era como delito sexual infantil, sino que nos acogimos, creo que fueron a 15 leyes internacionales contra la violencia de género. Entonces, mira tú, fue por cibernético Sí. que también metiste a un menor. Cibernético, Pero más menor. valió las leyes contra contra el género Ok. que la protección infantil. ¿Y esas leyes en Panamá? Son internacionales. Son Ok. internacionales. Había leyes de Panamá y leyes internacionales. No, la abogada se comportó espectacular Qué y la bien. fiscal. Pero eso fue. Y ya Y hoy en día sí tiene está su preso. condena. Está preso. Creo que el otro año lo sale porque son más de 5 años. Sin derecho él reconoció. Él le tuvieron que hacer. Entonces, al reconocer su Le bajan la culpa y condena. todo, le bajaron la condena. Por supuesto, si era menos de 5 años, él podía hacer trabajo comunitario, pero se la rebajaron a tal punto que no podía salir sin derecho a libertad Así que ahorita condicional. está encerrado, digamos. Sí, pero va a salir el otro año.
y va a estar expuesto. Y tiene una demandita ahí, tiene un casito ahí de que si él se vuelve a acercar, si a mí me vuelve a pasar algo, el primero que van a revisar es a él. Sí. Y creo que hay cositas que todavía no puedo decir, pero sí, él todavía, aunque salga, tiene unas cositas ahí. Y entonces, por ejemplo, la duda que me queda es, ¿qué hace la gente allá afuera que está escuchando esto? Quizás tiene un problema, es cercano con un problema como esto, o siente acoso cibernético, que estábamos hablando antes de las diferencias entre acoso sexual, acoso cibernético, abuso, etcétera. Sí. Pero todos estos temas están muy ligados como cómo se puede uno pronunciar. Hacer la denuncia. La doctora Yarelis, la diputada Yarelis fue la que expuso, ahora me acabo de acordar, el caso, la ley. ¿Qué pasa? Que tienes que denunciar. Normalizar lo anormal no te hace más que parte del problema. Y ahorita mismo tienes tú la potestad de hacer algo al respecto, pero después va a llegar un momento a donde vas a tener nietos, a donde tus hijos van a ver esto normal y a donde vas a ver las consecuencias de alguien cercano tuyo, ni Dios lo quiera, que no está emocionalmente muy estable. Incluso puede llegar hasta la muerte, porque estas cosas sí afectan. Psicológicamente. Entonces, cada vez que pasa cosas como esta, yo siento que son oportunidades que Dios, el universo, como quieras llamarle, te da para poder hacer la diferencia y poder alzar la voz. Sí, qué Entonces, bonito. ¿qué es canzón? Es canzón. Pero que es desgastante. Que demanda recursos. Sí, es verdad, demanda recursos, pero es efectivo. El mayor recurso que va a demandar de ti es tu tiempo y tus ganas. Pero ¿sabes qué? La energía, ¿no? Y la energía, pero la satisfacción de haber hecho lo correcto, de tener resultados, es incomparable. Entonces, es necesario hacer las denuncias pertinentes, porque el sistema sí funciona. Y cuando ustedes vean que al Ministerio Público le cortan los recursos, alce la voz, porque la gente necesita que a esa institución no se le recorten los recursos. Pero qué bien, porque eso deja un buen mensaje a la gente allá afuera, que el ser indiferente te hace cómplice de este crimen. Sí, y estar pendiente también de sus hijos, de las redes de sus hijos. Del otro lado, ¿no? El estar pendiente de que es tu hijo, o no lo lleguemos a un caso tan grande como acoso cibernético, pero un bully. Sí. Es tu hijo un bully. Que al final... Que tiene de que 1000 plataformas y saben... Yo conozco casos de niños que son menores de 15 años a donde acosan. Y los papás, que bueno, que son peladitos. Sí, pero... Entonces, ¿qué vas a hacer? Y que no lo demandan porque es el hijo de fulanita, menganito, no sé qué. Que ese es el problema. O sea, no, ese es el problema de quien lo apadrina. Entonces dicen, no le digas nada porque imagínate qué va a decir la gente, o tu hija la vas a victimizar nuevamente. Yo voy a exponer a todos de que todos tienen que cuidar de ti porque tu hijo es un bulleador. Qué bien. Porque tu hijo es un acosador y un posible criminal si no le agarras y no le pones jaque de una vez. Pero yo pienso así. Entiendo que no es la mayoría, pero bueno, yo pienso así. Pero está bien, porque estamos dejando un mensaje allá afuera para que quizás la gente despierte, o por lo menos ayudar un poquito, dejar ese granito de arena. Creo que conciencia, es crear conciencia, y de eso se trata de eso se trata esta plataforma, que es lo mínimo que Sabrina puede hacer, una persona que no ha vivido nada cercano, gracias a Dios, acoso, bullying, nada, pero ¿cómo puedo yo también ayudar? ¿Cómo puedes tú, que quizás no has vivido nada de esto, también aportar a ser eco de este tema tan importante? La empatía también es importante para cuando ves que alguien está pasando por este momento. Porque yo pasé, después de exponer mi caso en las noticias, yo recuerdo que tuve que salir al mall, ¿no? A hacer, o sea, había de todo. Sí. Pero yo salía y había gente que se me acercaba y me decía, te vi, gracias por hablar. Total. Y una vez una chica, Vivian Carles, que recuerdo que yo iba caminando en el mall y yo venía mal, pero tenía que ir al mall a hacer algo. Y ella estaba pagando algo y dice, párate ahí. Y yo dije, hola, o sea, nos conocíamos por redes y porque es amiga de una prima mía y todo, dice que, párate ahí, tú lo que necesitas es un abrazo. Esa man me abrazó. Ay. Nunca se me ha olvidado. Wow, nunca. Era, o sea, me arropó el alma. Me hizo sentir así como lo que no me apoyaron las otras mujeres que tenían que ampliar
la denuncia, lo sentí en la empatía de la sororidad de las mujeres, de decir que no somos amigas, pero yo estoy contigo y todo. Para mí eso fue, o sea, me marcó, también me marcó. Así que esa parte también de ser empático me parece que es muy importante. Qué bonito, entonces ya saben lo que es alzar la voz, la empatía, el grupo de apoyo, lo que decías tú, ese apoyo que tú recibiste durante los momentos más necesarios y creo que hasta cierto punto fijarte en la gente que sí está. Obviamente hubo gente que no apoyó, pero más valen los que estuvieron ahí para ti, ¿no? Sí. Y yo creo que con ese mensaje tan bonito cerramos este episodio. Piqui, te doy muchísimas gracias por haber venido a traer un tema tan importante. A ustedes, gracias por vernos. A Banco General por traer este episodio tan bonito. Y bueno, nada, nos vemos la próxima semana en Así lo vivo yo.